Ayer a la tarde, ayer a la mañana, los presidentes comunales y los intendentes recibieron un decreto que ni propios ni extraños comprendían, porque así como ocurrió con el decreto 337, que se les prohíbe a los empleados públicos violar la cuarentena y so pena de ser, digamos, iniciados un sumario y despedidos de la actividad pública. Bueno, ayer aparece este decreto que dejó congelados a todos, porque concretamente Perotti les anunció que no va a entregar fondos a municipios y comunas que autoricen actividades físicas. No actividades No se físicas. puede. Dice que observó con mucha preocupación lo que pasó el fin de semana en los espacios verdes de Rosario, Santa Fe y otras localidades, y se quiere anticipar a la iniciativa de algunas localidades pequeñas de la provincia que están analizando habilitar las caminatas y los espacios públicos, en los espacios públicos. Está en línea el diputado provincial Juan Cruz Cándido, que está manifestando su oposición a este decreto, pero que además está pidiendo la inmediata derogación en un flyer que está circulando. Diputado Cándido, ¿cómo le va? Buen día. Hola Connie, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, acá andamos, en la ciudad de Santa Fe, viendo cómo arranca la lluvia. ¿Estás acá en Santa Fe? Acá en Santa Fe, Ah, sí, porque tenemos hoy varias reuniones. Te hubiéramos invitado al piso y venías acá con facturas y... Mañana a la mañana voy. No, ya saliste hoy, no, a la mañana, ¿qué vamos a hablar mañana a la mañana? Pero mandá las facturas igual. Pero mandá las facturas. Mando la factura, prueba. Escucha, Juan Cruz, lo tratamos así a Juan Cruz, le decimos cariñosamente, el 90% de los que lo conocemos, Cacu Cándido, es diputado provincial. Explícame qué es este decreto de Perotti. Bueno, Connie, me pones en un brete que es el de explicar lo inexplicable. Pero... es como si, viste, la verdad que es insólito. Primero es insólito. Segundo es improcedente. El gobernador, a ver, partamos de la siguiente base. El gobernador amenaza con retirar o con no enviar fondos a los municipios y a las comunas Sí. que no cumplan la normativa, o que en realidad que el gobierno, que el Poder Ejecutivo juzgue como que no cumplen la normativa. Punto uno. Sí. El Poder Ejecutivo se arroga una potestad que no le corresponde como Poder Ejecutivo, que es la de juzgar. Claro, es judicial casi la mirada, ¿no? Y segundo, sancionar. Dos potestades que no son del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, lo sumo, debería, si evalúa que un presidente comunal incumple con la normativa, que la justicia lo evalúe el caso, pero el decreto dice que el ministro coordinador, ministro de la Función Pública, es el que va a evaluar si corresponde o no la sanción. Y por otro lado, la sanción sí. es prácticamente, viniendo del gobierno en el que estamos, es como si yo te dijera, mira, Connie, si no haces esto, no te compro un lote en la luna. Porque le están amenazando a los municipios y comunas con no darle fondos. ¡Qué novedad! Si no le dan los fondos, ¿con decreto o sin decreto? ¿Por qué decís Mirá, esto? ¿Por qué decís esto de los fondos? Sí. La ley de COVID dice que además se sancionó a pedido del gobernador cuando hace 2 meses atrás se argumentaba públicamente, y a quien lo quiera escuchar, y a cada uno que le iba al gobierno de la provincia a solicitar algún recurso se le respondía: sin ley de emergencia no se puede, sin ley de emergencia no se puede. Ahora tienen ley de emergencia, tienen ley de COVID y el poncho sigue sin aparecer. Ahora, la ley de COVID establece un fondo dentro de los 15.000 millones de pesos de la ley de COVID, Sí. un fondo de 3.000 millones de pesos para municipios y comunas. Sí. De ese fondo se distribuyeron 309 millones de pesos. Perdón, el 10%. En 2 meses, en 2 meses de pandemia. Con lo cual esta progresión, la pandemia debería durar más o menos unos 15 meses para poder gastar o para poder recibir todos los fondos de los municipios y comunas. Si van a recibir en 2 meses, recibieron el 10%, más o menos deberíamos estar en 15 meses de pandemia para que se ejecute el fondo en su totalidad. Pero, ¿por qué, a ver, Cacu, ¿por qué no manda la plata? ¿Porque no la tiene? ¿Porque se le antoja no darla a los municipios y comunas? ¿Cuál es la explicación, digamos, ustedes que tienen a lo mejor alguna conversación informal? ¿Por qué no manda la guita al gobierno? No, bueno, ellos argumentan obviamente que primero que faltaba la ley, y ahora que está la ley falta la plata,
La verdad es que la provincia cuenta con recursos, más allá de la ley de COVID. Cuenta con un presupuesto de 410 mil millones de pesos, donde Sí, además le establece la posibilidad del 40% de los gastos de capital trasladarlos a gastos corrientes. sí. Cuenta además con un plazo fijo de 10 mil millones de pesos. ¿Eso Cuenta sigue, además con un fondo, sigue 10 mil. vigente el plazo fijo? ¿No lo sacaron a la guita del plazo fijo? Parece que no. Cuenta además con un aporte de nación específico de la emergencia de 9 mil millones de pesos. Cuenta además con gastos que no se están haciendo, porque el presupuesto lógicamente que uno lo va ejecutando desde ya. Pero, por ejemplo, ¿cuánto se gastó en lo que va del año en obra pública? Nada. Cero, si no se ha pintado ni un cordón. Y veníamos a razón de una inversión mensual de 3.500 millones de pesos por mes. No hubo gastos en cultura, no hubo gastos en un montón de ministerios que no están desarrollando actividades. Por ende, no, no se puede argumentar que no hay ningún recurso. Quizás se está exagerando, como se exageró con la deuda de obra pública, que parecía cercana a los 20.000 millones y terminó siendo de poco más de 5.000 millones, que era lo que decía el gobierno saliente. Pero, Connie, eh, más allá de esta situación, más allá de la situación de los recursos, el instrumento elegido para eh, persuadir a los presidentes comunales y a los intendentes no es el más adecuado, por varias razones. Claro, hombre. Primero, porque los presidentes comunales y los intendentes, nadie puede decir que no estén a la altura de las circunstancias, sean del partido que sean, de la UCR, del PS, del PJ, de lo que sean. Los presidentes comunales y los intendentes, Connie, han venido trabajando por encima de sus posibilidades económicas todo este tiempo, y posibilidades humanas, y por encima de sus responsabilidades. Un presidente comunal se hace cargo hoy de que a la policía no le falte un barbijo, de que los médicos tengan barbijos, de que en los pueblos haya montados hospitales de campaña, centros de aislamiento. Se hacen cargo, por ejemplo, hasta de controlar rutas con recursos propios, con trabajadores propios. De nada de eso deberían hacerse cargo. Entonces, si el gobernador pretende amedrentar con un decreto, tranquilamente un presidente comunal le puede responder, bueno, señor, venga usted y hágase cargo usted de esta situación. O, por ejemplo, con esa misma lógica, el presidente Fernández podría haber dicho, mire, gobernador, usted no está pudiendo controlar los accesos a su provincia, su ministro de Seguridad eh, instruyó relajar los controles, no le mando más plata, Claro. porque usted tampoco está cumpliendo. Ahora, en democracia la cosa no funciona así. No se persuade poniendo en riesgo la salud pública, porque no mandar plata a un distrito para que atienda los problemas del coronavirus se pone en juego la salud pública, la salud de los vecinos. El presidente de la nación se anunció que va a salir de gira por algunas provincias para persuadir de la necesidad de continuar con la cuarentena. Ujú. Y acá se gobierna a tiro de decreto, como si fuera un bando, donde a partir de este momento el Poder Ejecutivo concentra también la potestad de sancionar, de juzgar y de sancionar a los presidentes comunales. Que de no haber sido por los presidentes comunales esto hubiera sido un desquicio. Porque que no crea el gobernador que la gente cumple la cuarentena porque el gobernador lo ordena. La gente cumple la cuarentena y la viene cumpliendo muy bien y tiene que seguir así. Primero porque hay una concepción de salud pública y hay un sentido común de la sociedad. Y segundo, porque en los pueblos y en las ciudades los intendentes se lo cargaron al hombro y pusieron su legitimidad y su credibilidad llevando adelante estas medidas. Ahora, Cacu, después hay otro tema, que es el tema de la circulación del virus. Yo sé que nos metemos en camisas de once varas y que de Sí, verdad conocemos menos de lo que deberíamos conocer para opinar. Pero es cierto que hoy se cumplen 40 días sin circulación viral en Santa Fe. en Santa Fe Capital, sí. En Santa Fe Capital. En Rosario hubo 3 casos, o 4, 1 importado y 3 vinculados a ese caso. Tenemos Sí, una sola persona internada en la provincia en terapia intensiva con respiración artificial. La pregunta sí. es, sabiendo que lo peor está por venir y sabiendo que hemos ganado el tiempo para preparar el sistema de salud como había que prepararlo para una eventual pandemia, digo,
De verdad, los pueblos donde no hay circulación no tienen derecho a hacer un poco de vida, no digo normal, pero un poco de vida relajada, salir a la calle, caminar. Un respiro. Un respiro, digo, Cacu, en Capital Federal, que es el foco infeccioso que tiene la Argentina, los chicos salen a la calle los fines de semana con los padres. Hay un protocolo, hay una organización. ¿Por qué los pueblos de Santa Fe donde no hay circulación no pueden hacerlo? Y te agrego otra cosa, Connie, sabiendo que lo peor está por venir, ¿es necesario pensar así la No, situación? no. Se gobierna así, mira, Connie, ayer un presidente comunal del peronismo, que nos cruzamos conversando, me dice, vos no sabés, me dice, lo que yo daría porque perdón la palabra, pero dijo, porque este quilombo nos hubiera agarrado con Lipschitz de gobernador. Claro. Claro, Porque no es porque... solamente esta circunstancia que ahora tensa la relación. Hay que recordar que al principio de todo esto, los presidentes comunales no tenían ni siquiera directivas de cómo proceder. Y se puso a un presidente comunal cuya responsabilidad no es armar un sistema sanitario, a montar hospitales, a dotar de insumos a los centros médicos, a los médicos, a los enfermeros, de garantizarle un barbijo a cada agente policial para que pueda ejercer su tarea de control, además del combustible, además de la reparación de los móviles que tampoco se han hecho, y así en todas las áreas. Y que encima, después de este esfuerzo denodado de todos los presidentes comunales, porque acá no hay diferencia de partidos políticos, que después de este esfuerzo de todos los presidentes comunales, la respuesta sea esta amenaza por decreto como intento de persuasión, parece sacado de una película de ciencia ficción. Sí, o de comedia, Tiene más que ver con la Armada Brancaleone que otra cosa, Es una comedia... Se cree que se gobierna con una suerte como de bando. Se emiten bandos desde la ciudad capital, pero hace tiempo que la sociedad dejó de funcionar así. Lo que pasa es que esto es analógico. Es un gobierno analógico, con razonamiento analógico. Pero hace años que la sociedad no funciona así, específicamente desde 1983. Sería bueno que se noticien. Cacu, te hago la última pregunta que no es menor. Cuando se provoca, digamos, el quiebre con la cuarentena y con la declaración de la pandemia, hay un traslado de responsabilidades a las provincias por parte de la nación que se iba a hacer cargo de la pandemia. Uno de ellos fue el tema del transporte público. Hoy se cumplen 10 días sin transporte en Santa Fe y en Rosario. Así es. No hay transporte, o sea, no hay transporte. Y hay como una especie de naturalización del tema. Me consta que los intendentes, tanto Hapkin como Jatón, están desesperados, porque la verdad que las puteadas le caen a ellos. Ahora, la provincia tiene la responsabilidad de darles una mano, de trasladarles plata. Eso tampoco está ocurriendo. Tampoco está ocurriendo. Hay una... no soy muy futbolero, pero algo más o menos entiendo. No sé en qué momento se comprendió que el lugar del gobernador era el de ser el número 5 de este partido, de este equipo. Distribuir la pelota. Uh-huh. Viene de Buenos Aires, todo lo que es atención a las consecuencias económicas de la pandemia. Estamos esperando las decisiones del presidente de la Nación. Claro. Que amplíen el IFE, que agreguen esta línea de crédito, que bajen el interés, etcétera. Todo lo que es control, los territorios, que lo hagan los presidentes comunales y los intendentes. Lo que es equipamiento, se le ha dicho también que lo hagan los presidentes comunales y los intendentes con la promesa de después devolvérselos. Armá vos el hospital de campaña, vos que tenés más cercanía, vos que estás acá en el territorio, vos que conseguís las cosas más rápido, armalo vos al hospital de campaña y después yo, gobierno provincial, te reintegro los gastos. Y ahora que viene la hora de reintegrar, déjame que evalúe si cumpliste con las medidas o no cumpliste con las medidas, si no, no te reintegro nada. Pero la verdad es que es innecesario, Connie. No, porque está si claro. estuviéramos hablando de que estamos en una provincia de presidentes comunales e intendentes irresponsables, te creo. Pero estamos hablando de una provincia donde han tenido responsabilidad extrema todos, los peronistas, los socialistas, los radicales, todos. Y se han hecho cargo, porque la verdad es que si algún intendente o presidente comunal hubiera tenido vocación de irresponsabilidad,
tranquilamente hubiera podido decir, mire, señor gobernador, Hágase el cargo. tema de la salud pública no es mi competencia, el control del aislamiento social preventivo lo tiene que hacer la policía, no yo, hágase cargo, porque la salud pública es suya y la policía es suya. Sin embargo, nadie dijo eso. Los presidentes comunales pusieron los inspectores, las guardias urbanas, contrataron personal, todo con sus recursos. Se hacen cargo del déficit alimentario, porque si bien la provincia ha contribuido, si bien la nación ha contribuido, hay que preguntarle a un presidente comunal cuánta plata recibió y cuánta plata gastó para atender las emergencias alimentarias, o cuánta plata recibió y cuánta plata gastó para equipar a los centros de salud, o cuánta plata recibió y cuánta plata gastó para garantizar los controles. Y encima le piden hasta que controle los precios. Bueno, vamos a ver si hay alguna reacción. Mientras tanto, se siguen recorriendo los barrios para buscar coronavirus. No hay detección de coronavirus en Santa Fe, no hay detección de coronavirus en ningún lugar digamos, de la provincia que no sea Rosario. Y uno tiene la sensación, esta es una opinión, lo charlábamos recién con Beba, uno tiene la sensación de que el gobernador encontró en la pandemia, en el coronavirus, una especie de salvavidas desde donde agarrarse y decir, bueno, a partir de esto no me muevo de acá, y le resulta mucho más cómodo, mucho más arbitrario en el recurso de los fondos, mucho más arbitrario en las disposiciones políticas, arbitrarios en el cerramiento de buena parte del Estado que sigue sin funcionar. A mí me da una enorme preocupación lo que viene, porque lo que viene puede ser un desastre, digamos. Este tipo de situaciones generalmente contienen un montón de tensiones que después se terminan desatando todas juntas. Los empleados Hoy lo estamos públicos, viendo con la seguridad pública. la seguridad, Se lo están mismo. postergando problemas, que es otra cosa. Caco, gracias por el contacto. No, por favor, un Un abrazo grande. abrazo. Bueno, Juan Cruz Cándido, el diputado de la UCR del Frente Progresista, Caco Cándido, más o menos dijo todo lo que veníamos diciendo. A mí me resta agregar que me encantaría hablar con alguien del oficialismo. Me encantaría hablar con alguien del oficialismo. Germán, no sé, llámalo a Cachi Martínez, llamalo a algún intendente o a algún presidente. Yo sé que no quieren hablar. Porque cuando se ponen a hablar corren el riesgo de terminar contradiciendo al gobernador. Pero ayer, por ejemplo, ya aparecieron, mirá lo que te voy a decir, aparecieron tweets de Alejandro Rossi, ¿Y qué decían? Fratacho Rossi, Sí. que ya empieza a reclamarle cosas al gobernador. Concretamente, dos Twitter, dice Alejandro Rossi: Santa Fe, Santo Tomé tienen miles de trabajadores de gimnasio y actividades vinculadas y miles de trabajadores gastronómicos. Ninguno recibe ayuda estatal más que el IFE. La están pasando muy mal hace 40 días que no se registran contagios. Me parece que merecen ser considerados. Omar Perotti, Mirabela Rob y Miklin Rubén. O sea, Fratacho Rossi, Alejandro Rossi, ya empieza a reclamar públicamente. Puede tener que ver con el incumplimiento de algunos compromisos sectoriales, pero digo, ya empiezan a reclamarle públicamente al gobernador algún tipo de reacción. No es solo el Cacu Cándido, no es solamente el Frente Progresista, son un montón de presidentes comunales que de verdad están en una situación angustiante, y da la sensación de que el gobernador cree que es un rey y va decretando, viste, bandos, va decretando decretos reales. Claro. Y si no me hacen caso, no te doy plata. ¿Y quién te dio ese poder a vos? ¿Quién te lo dio? Si vos tenés que cumplir un presupuesto, obligaciones, leyes, para eso existe el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Dónde cree que estás jugando, Mar? Yo repito lo que dije en el cierre anterior, me mandan un chiste y dicen, no, la palabra sofisticación no está en el lenguaje de Omar Perotti. No sé si está o no, pero Perotti no sea torpe, no sea bruto en el mejor sentido del término, no sea bruto, de brutal. No sea brutal. Considere la posibilidad de charlar con la gente, de acordar situaciones con la gente, y tenga consideración con la gente que lo ha venido ayudando. Porque de verdad todos los intendentes y presidentes comunales le vienen haciendo el aguante. Y usted viene amenazándolos, como a los trabajadores públicos, le dice, lo van a hacer traidores. ¿Qué le pasa, Perotti? ¿Qué cree que está gobernando? Disculpen a los oyentes que pueden estar escuchándonos o son originarios. ¿Qué cree? ¿Que Cifrán en Formosa? Esto es Santa Fe, Perotti. Es una provincia grande, con transparencia institucional, con un presupuesto de 400.000 millones. A ver, Perotti, esto es Santa Fe, ¿eh? No es no es un principado saudí. Y además usted lo votó el 40% de la población, o lo votó el 65%, ¿eh?
Y usted tiene una imagen positiva bastante regular. No tiene una super imagen como el presidente. ¿Quién se cree que es, Perotti? ¿Quién se cree que es?